Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. De la materia de electrónica de alta frecuencia, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, mi nombre es Cristian Tipán, en el cual hoy, en este momento, expondré 5 ejercicios de lo que hemos venido tratando de la materia de la electrónica de alta frecuencia, y serán no muy complejos, pero que sí influyen bastante. Ok, empecemos rápido. Uy. Ya, el ejercicio número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular los parámetros S de una derivación resistiva. Entonces tenemos una fuente, una impedancia de 50 ohmios, tenemos una resistencia de 1 ohmio y tenemos una línea de 50 ohmios. Entonces, comenzando, el coeficiente, bueno, el parámetro S11, que viene dado como el coeficiente de reflexión del sistema, que viene dado por Z in o impedancia de entrada menos Z0 sobre Z in más Z0, que es igual a el coeficiente de reflexión. Entonces, no tenemos un dato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que despejar primero el Z in, que es igual al 1 sobre, bueno, 1 con el paralelo con Z0, que es Z0 la línea. Entonces, 1 más 50 sobre 52, que esto da un igual de 0,98 ohmios. Entonces, ya teniendo los datos, solo tendríamos que reemplazar. Tenemos S11, que es igual a 0,98 menos 50 sobre 0,98 más 50. Y listos, tendríamos el resultado de menos 0,96, que es un dato importante. Ahora, S21, que es igual al parámetro entre el voltaje reflejado de acá, entre el voltaje incidente, que tenemos que es B2 sobre A1 con reemplazo de A2 es igual a 0. Entonces el voltaje de reflexión o reflejado 2 sobre el voltaje incidente 2, multiplicado por la raíz de Z01 sobre Z02. Entonces el voltaje 1 es igual al voltaje voltaje incidente 1 más el voltaje reflejado 2, que es igual al voltaje voltaje de incidente reflejado entre 1 más el coeficiente de reflexión de entrada. Entonces tendríamos el voltaje 1, que es igual al voltaje 1 sobre 1 más el coeficiente de reflexión de entrada, que esto da igual al voltaje 1 sobre 0,038. Entonces el voltaje reflejado 2 es igual al voltaje 2. Teniendo así el S21, que es igual al voltaje 1 sobre el voltaje 1 sobre 0,038, obteniendo 0,38. Entonces, obteniendo así el parámetro S. Bueno, obtuvimos el S11 y el S21, que con sus valores en esta matriz de 0,962 y 0,038. Entonces, la resistencia que tenemos en este circuito se comporta de manera simétrica, por lo cual se reflejarán los valores opuestamente, pero con el mismo signo y todo. Entonces, obteniendo en la matriz total del parámetro S, menos 0,96 en S11, S21, 0,038, S12, 0,038 y en el S22 menos 0,962. Listo. Ahora tenemos el ejercicio número 2. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Calcular la frecuencia de resonancia. Tenemos una fuente, un inductor, un capacitor y una resistencia. Entonces el capacitor tenemos con un valor de 47 picofaradios, un inductor de 100 milihenrios. Entonces con eso trabajaremos. Ahora, como mencioné,
la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre la raíz del inductor por el capacitor. Nos daría la frecuencia de resonancia 1 sobre raíz del inductor por el capacitor, que era 47 picofaradios multiplicado por 100 milihenrios. Entonces nos daría una frecuencia de resonancia de 461.265,6 radianes sobre segundo. Entonces, una parte importante es que cuando el generador VS se sintonice a la frecuencia de resonancia, y es igual a 461.265,6 radianes sobre segundo. O bien, el otro término de frecuencia, tendríamos 73.412,7 hercios. El circuito se comportará como resistivo puro, obteniendo así en la parte abierta, en el medio, con una resistencia y la fuente. Listo. Ahora, rápidamente el ejercicio 3. De acuerdo al siguiente circuito, será un poco largo, pero importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 3 cosas, pero importantes y fundamentales. Calcular la frecuencia resonante, el factor de calidad y el ancho de banda. Listo. Sencillo se suena. Sí. Ya, entonces tenemos un inductor de 80 milihenrios, 390 ohmios, 70 nanofaradios y 200 nanofaradios en esos 2 capacitores. Listo. Primero, y antes que nada, tenemos que hallar el circuito equivalente, que es igual al capacitor 1 más el capacitor 2. Entonces nos daría 70 nanofaradios más 200 nanofaradios. Es igual a 270 nanofaradios. Estos dos. Ahora, nos daría el siguiente circuito, ya dado un capacitor equivalente. La frecuencia la frecuencia resonante en paralelo, que tenemos que sacar acá, es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz del inductor por el capacitor. Entonces, tenemos el inductor, tenemos el capacitor, solo es de reemplazar. Nada más. Entonces tendríamos 1 sobre 2pi multiplicado por 80 milihenrios, en la raíz de 80 milihenrios multiplicado por 270 nanofaradios. Que esto da un resultado de 1082.91 hercios. Nada más. Nada complejo. Ahora, calcular el factor de calidad. Listo. El factor de calidad, o también Q, que es igual y viene dado por la impedancia total en paralelo, ZTP, sobre XC, que es la reactancia o reactancia capacitiva. Ya. Entonces también es lo mismo que decir la resistencia sobre la reactancia capacitiva, que tenemos la fórmula pequeña de acá. Entonces, ¿qué nos falta de acá? Solo XC. Entonces, resolvamos XC. Listo. Entonces, es 1 sobre 2pi multiplicado por la frecuencia de resonancia en paralelo multiplicado por el capacitor. Tenemos el capacitor, la frecuencia de resonancia en paralelo, que ya obtuvimos el dato anteriormente. Entonces, reemplazando también, es 1 sobre 2pi multiplicado por 1082.91 hercios multiplicado por 270 nanofaradios. Listo. Esto nos da un resultado de, la reactancia capacitiva de 544.33 ohmios. Listo. Entonces, ahora, ¿qué nos toca? Reemplazar para obtener el factor de calidad. Q, que es la resistencia sobre XC o reactancia capacitiva. Ya. Es 390 la resistencia sobre la reactancia capacitiva, que es 544.33, nos daría un resultado de factor de calidad de 0,716 o 716. 0,716. Ya. Al ser un circuito solo de ejemplo teórico, no es óptimo en un caso particular en la vida real. Es complejo así. No es óptimo, no es muy bueno para obtener un resultado así
Sí. Ya, ahora por último, si no me recuerdo, es calcular el ancho de banda. BW, que es igual a la frecuencia de resonancia en paralelo sobre el factor de calidad. Ahora, reemplazando solo el 1082.91 Hz sobre 0,716. Nos daría un resultado de ancho de banda de 1512.44. No va más. Ya. Ahora, el circuito 4. El ejercicio 4, perdón. De acuerdo al siguiente circuito, tenemos una fuente, una resistencia de 40 ohmios, un inductor de 120 milihenrios y un capacitor de 30 microfaradios. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la frecuencia de resonancia. Bueno, hacer lo mismo que hicimos anteriormente en el ejercicio 3. Ahora, primero que todo, encontramos la frecuencia de resonancia en serie. No es más que Fs. Llamémoslo así. Frecuencia de resonancia en serie, Fs. Listo. Entonces, tendríamos 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz de 120 milihenrios multiplicado por 30 microfaradios. 120 milihenrios el inductor y 30 microfaradios el capacitor, obteniendo el resultado de 83.88 hercios. Ya, ahora encontramos la frecuencia de resonancia en paralelo, FP. Es importante las letras para diferenciar. Ya, entonces es igual a la frecuencia de resonancia en serie, o Fs, multiplicado por la raíz de 1 menos R al cuadrado multiplicado por C. Todo esto sobre el inductor, o L. Entonces la frecuencia de resonancia en paralelo es igual a 83.88. Ya obtuvimos ese resultado multiplicado por la raíz de 1 menos 40 ohmios al cuadrado. 40 ohmios al cuadrado porque es la resistencia, multiplicado por el capacitor de 30 microfaradios sobre 120 milihenrios que tenemos en el circuito, obviamente. FP, o frecuencia de resonancia en paralelo, da un resultado de 64.97 hercios. Listo. Ahora se hallará el factor de calidad, QP. X1, sí, es X, sobre la resistencia, es la fórmula del factor de calidad. Ahora solo es de reemplazar. Entonces solo es 2pi multiplicado por 64.97 hercios. 64, que era la frecuencia de resonancia en paralelo, multiplicado por 120 milihenrios, que era el inductor. Ahora, todo eso sobre la resistencia de 40 ohmios. Da un factor de calidad de 1,22. No es más. Ahora, por último, hallar el ancho de banda, que es BW o W, como ustedes quieran decirle. Da un resultado, bueno, en la fórmula, que es igual a FP de la frecuencia de resonancia en paralelo sobre el factor de calidad en paralelo. Dicho esto, solo es de reemplazar los datos ya obtenidos anteriormente, que es 64,97 hercios sobre 1,22, ya. Obtener un resultado de 53.25 hercios. Listo. Ahora, el último ejercicio para no alargar más el video, realizar un oscilador con una frecuencia de oscilación de 960 hercios. Una parte importante o una condición para que ocurra la oscilación es que un sistema retroalimentado oscilará si la función de transferencia de lazo alcanza la unidad de 0 decibelios. Entonces, dicho sistema produce una salida sin entradas. La señal circula constantemente y se regenera a sí misma. Ok, eso es una condición para que ocurra la oscilación. En este caso, tenemos dos inductores del mismo valor, que es 90 milihenrios. Ahora, primero tenemos que las fórmulas obtenidas ya, la frecuencia de oscilación
que es igual a 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz del inductor, que en este caso tenemos dos inductores, tenemos que hacer el inductor equivalente por el capacitor. Ya, primero, ¿qué tenemos que despejar? El inductor equivalente, listo, porque el inductor equivalente es igual al inductor 1 más el inductor 2, que esto 90 más 90 es igual a 180 milihenrios. Listo. Ahora, como ya nos dice aquí, ya tenemos la frecuencia de oscilación. Entonces, ¿qué no tenemos? El capacitor, claro. Entonces tenemos que despejar pasando al otro lado y al otro lado la frecuencia y así viceversa. Entonces, despejando el valor del capacitor, tendríamos que el capacitor es igual, entre paréntesis va 1 sobre 2pi multiplicado por la frecuencia de oscilación. Todo esto al cuadrado y todo esto sobre el inductor equivalente. Se me estaba olvidando un día. Entonces, todo esto es igual, reemplazando los valores, porque ya tenemos aquí, es 1, con el mouse, 1 sobre 2 multiplicado por pi, multiplicado por 960 hercios. Y todo esto elevado al cuadrado. Y todo esto sobre 180 milihenrios. Queda un resultado de 152.85 nanofaradios. Y ese es el resultado de un oscilador con una frecuencia de oscilación de 960 hercios. Entonces eso sería todo. Gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero. Así bien. Hasta luego. Ahí.